Mire, hoy tenemos la bendición de tener un predicador invitado. Él es el presbítero Andrés Obregón. Viene con su esposa, nos acompañan. Si gustan ponerse de pie, hermanos, para que los vean. Viene él y su esposa y él es el que va a compartir el mensaje. Y aprovechando, hermano, quiere venir a este lugar, le recibimos con un caluroso aplauso. Gracias. Y quiero comentar lo que mi papá siempre dice: yo no he hablado con el pastor y sé que lo que Dios hable a sus vidas es Dios tratando en su corazón. Yo no he contado ninguna historia, acabamos de ver ahorita en la mañana, entonces estoy seguro que Dios va a hablar y ministrar su corazón. Dios lo use, pastor. Que el Señor les bendiga. Es un gozo enorme estar aquí con ustedes en esta tarde ya, y quiero agradecer al pastor Salomón García, que hace unos meses me extendió la invitación. Sé que está fuera, pero donde esté, pues que Dios lo bendiga, y agradecerle la oportunidad de estar aquí en su iglesia, y al pastor Omar también, pues muchas gracias por la recepción. Como ya dijo, me acompaña mi esposa, quien ustedes ya vieron el saludo, y quiero pedirles de favor si se ponen en pie para tener una lectura en Hechos capítulo 10. Si hay alguien a un lado suyo que no tenga Biblia, compártasela por favor para que pueda leer junto con nosotros. Hechos capítulo 10, voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Voy a leer algunos versículos, así que si esta semana no leyó su Biblia, esta mañana la vamos a leer un poquito. Dice la Escritura, Hechos capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, y que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he
enviado. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te hemos alabado, Señor, y te hemos adorado con todo nuestro corazón. Y ahora, Señor, nuestra petición es que tú hables a nuestras vidas. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú tomes esta palabra y lo lleves a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y nos hagas entender tus propósitos, Señor, y nos hagas ser sensibles, Señor, a tu llamado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias. Déjenme iniciar esta reflexión haciéndoles una pregunta. Y les pediría que honestamente levantaran sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen propósitos en su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen planes, metas que quieren lograr, objetivos? Yo creo que la mayoría. Tenemos cosas que queremos lograr en la vida, ¿no es cierto? Leí un artículo acerca de cuáles eran los propósitos regulares que las personas se hacen. Y el primero de ellos, curiosamente, era bajar de peso. Era el número 1 de esa encuesta. Y así como ese, hay muchos propósitos. Hay personas que quieren tener un mejor trabajo, personas que quieren tener una mejor casa, personas que quieren tener una X carrera, personas que quieren tener un negocio que sea próspero. Todos los que estamos aquí, sin duda, tenemos propósitos en la vida. Y le digo algo, es bueno tener propósitos en la vida. Porque cuando tenemos un propósito, nosotros nos enfocamos en ese propósito. Y muchas de las cosas que hacemos giran en torno a cumplir ese propósito de vida. O sea, los propósitos nos mantienen enfocados y nos mantienen trabajando en aquello que nosotros queremos lograr en la vida. Y qué bueno es tenerlos. Lo más terrible que puede existir para alguien es no tener propósitos en la vida, vivir en el despropósito, sin saber a dónde va, ni de dónde viene, ni qué es lo que quiere en la vida. Ahora, déjeme pasar a otra pregunta. ¿Cree usted que Dios tiene propósitos? Sí, hermano. Déjeme decirle que Dios también tiene propósitos. Él es una persona. Él tiene planes, Él tiene objetivos. Hay cosas que Él quiere lograr y Él también ha estado enfocado desde antes de la fundación del mundo en cumplir esos propósitos que Él tiene. Y le voy a decir el mayor, por el cual Él vino a morir en esta cruz, en este mundo. Su propósito mayor, ¿sabe cuál es? La salvación del hombre. Todo lo que la Escritura nos dice tiene un solo propósito y un solo objetivo, es la salvación del hombre, que el hombre le conozca, que el hombre tenga un encuentro con Él. Y el Señor está trabajando día y día para lograr esos propósitos. Por eso estamos aquí usted y yo, porque el Señor no se desvió de su propósito. Él dijo, yo voy a venir a cumplir una misión, a cumplir la voluntad de mi Padre, y nada me va a desviar de ir a la cruz y de morir por todos aquellos pecadores que me reciban en el corazón. Dice amén a eso, hermano. Ahora bien, ¿alguna vez usted se ha preguntado o le ha preguntado a Dios, qué propósito quieres lograr en el cual yo puedo contribuir? ¿Qué quieres tú hacer en lo cual me pides a mí mi participación? En lo cual pides tú que yo colabore con ese propósito. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis vecinos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en lo cual yo puedo contribuir en eso? Hay un libro muy famoso, quizás muchos de ustedes lo leyeron, Una vida con propósito, de Rick Warren. En su primer capítulo, titulado Todo comienza con Dios, él dice lo siguiente, y lo cito: el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad,
o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu carrera o que tus sueños y anhelos más vehementes. Y agrega, si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, por qué naciste, debes empezar con Dios. Porque naciste por su voluntad y para su propósito. Lo que está diciendo es, cada uno de nosotros, si queremos encontrar nuestro propósito de vida, tenemos que empezar con Dios. Porque Él nos hizo, porque Él nos creó, porque Él nos trajo a este mundo, porque Él sabe toda nuestra vida, Él sabe nuestro futuro, Él sabe lo que nos aqueja, Él sabe a lo que tememos, Él sabe todo lo que afecta a nuestra vida. Si alguien está aquí y no ha encontrado el propósito de su vida, yo le voy a decir, lo va a encontrar en Dios. Ahí va a encontrar usted cuál es su meta en la vida y por qué nació. Esto ha atribulado a mucha gente encontrar el propósito de vida, cristianos y no cristianos. La gente anda de aquí para allá, probando de una forma y otra, y no encuentran cuál es su propósito de vida. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque solemos empezar por el punto de partida equivocado, nosotros mismos. A veces en nuestro pensamiento, quizás un poco egoísta, nosotros solamente vivimos para pensar y decir, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños? Pero le digo algo, hermano, enfocarnos en nosotros mismos nunca va a poder revelarnos el propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos llegar a la conclusión de nuestro existir y de nuestro propósito si solo nos concentramos en nosotros mismos. Dios debe ser nuestro punto de partida, nuestro creador. Existimos tan solo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que nosotros no entendamos eso, nuestra vida no tendrá sentido, nuestra vida no tendrá propósito, nuestra vida no tendrá origen ni identidad, porque necesitamos regresar a Dios y preguntarle a Él, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué me trajiste a este mundo? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué hoy soy lo que soy? Solamente en Él lo encontraremos. Mucho de lo que hacemos es importante. Mucho de lo que hacemos. Pero conocer los propósitos de Dios y contribuir con ellos es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Déjeme entonces hablarle acerca de los propósitos de Dios. Y en la lectura que acabamos de ver, vemos una narrativa. Aquí está Pedro, el discípulo. Y a través de esta historia podemos nosotros percibir cómo Dios sigue teniendo propósitos muy definidos y nos llama para que nosotros contribuyamos con Él. El asunto aquí es la manera en que nosotros vamos a responder a ese llamado. El asunto es si nosotros vamos a ser sensibles a poder escuchar la voz del Señor y colaborar con Él en ese propósito que Él quiere lograr. La Escritura nos dice y nos habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Este hombre ni siquiera era del pueblo de Dios. Era un centurión romano. Pero nos describe algunas características muy interesantes acerca de él. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas. Oraba a Dios siempre. Era un hombre de ayuno. Era un hombre conocido como un hombre generoso. ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre? Este hombre estaba intentando buscar el propósito de su vida. Y él estaba haciendo lo que estaba a su alcance, a sus manos. Él entendía que había algo en su alma, había un vacío, y este hombre está haciendo lo que para él en ese momento creía que era lo suficiente para ser agradables a Dios.
Y así hay mucha gente, hermano. Usted tiene familiares suyos, usted tiene amigos, están tratando de encontrar el propósito de su vida. Y lo están haciendo a su manera. A nosotros nos parece raro que alguien busque a través de ciertas imágenes encontrar paz o de cierta meditación, pero las personas están haciendo un esfuerzo porque hay un vacío en su corazón que no ha sido llenado, y esas personas están tratando de encontrar a Dios, quizás en el lugar incorrecto, pero están haciendo algo por ese vacío que tienen en su corazón. Y no obstante todas estas encomiables cualidades de Cornelio, había algo que faltaba en su vida. Hermano, Dios está interesado en la salvación de todas las personas. Él no hace acepción de nadie. Puede ser el asesino más terrible que usted conozca y Dios está interesado en que se salve. Dios lo ama y Dios también murió por él. Y nosotros, hermano, estamos rodeados de personas que tienen una necesidad en su corazón. Personas que están buscando a Dios a su manera. Le digo algo, Dios también los está buscando a ellos. Dios también quiere que ellos tengan un encuentro con Él. Y era lo que estaba pasando con este hombre. Este hombre tiene una necesidad terrible en su corazón y él está buscando a su manera encontrar la razón de su existir y su propósito en la vida. Y cuando Dios ve esa necesidad, también Dios quiere tener un encuentro con él. Y nosotros vamos a ver en el transcurso de este mensaje cómo el Señor empieza también a mover el cielo completo para que Cornelio tenga un encuentro con él y que él se salve. Es muy interesante, hermano, que a veces nosotros pensamos que Dios solamente está ocupado de nosotros y en satisfacer todas nuestras necesidades. Y le digo algo, en parte sí, porque Él es bueno. Cuando nosotros vinimos a Él, Él se ha encargado de nuestras vidas, Él tiene el control de nuestras vidas. A Él no se le escapa de nosotros, Él sustenta todas nuestras necesidades. En parte tenemos razón, pero le digo algo, hay algo todavía más profundo y más sublime que el Señor quiere hacer, salvar a este mundo, hermano. Nosotros entonamos una alabanza de las 100 ovejas, ¿lo recuerda? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Qué hace con las 99? Las deja ahí. ¿Por qué las deja ahí? Porque están seguras, están salvadas, están cuidadas. Pero ¿qué es lo que hace enseguida él? Va a recorrer el camino que sea necesario porque quiere encontrar a esa oveja que le falta. Nosotros estamos seguros en Cristo, estamos bendecidos en Cristo, estamos cuidados y protegidos por Él, pero hay personas que aún no cuentan con eso y que necesitan encontrar a Jesús. Cornelio es como esa oveja extraviada, que no obstante todos los esfuerzos que está haciendo, no encuentra el camino a la salvación y llegar a Dios. Ahora, aquí hay algo que nos llama la atención. Tenemos a un hombre llamado Cornelio con una necesidad en su alma. Y lo tenemos a Dios, que va a empezar a trabajar para tener un encuentro con él. Pero hay un tercero en esta ecuación que falta. Y es quién es la persona que va a ir a llevarle ese mensaje a Cornelio. ¿Quién es aquel que va a escuchar el llamado y se va a interesar en los propósitos de Dios para ir y contribuir en lo que el Señor quiere hacer, salvar a Cornelio? Usted tiene un hijo que no es creyente, usted tiene una esposa que no es creyente, un esposo, usted tiene amigos, compañeros de trabajo, vecinos que no son creyentes. Le digo algo, el Señor está interesado en salvarlos. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a venir a tocar a la puerta de su corazón y le va a decir: yo quiero que tú contribuyas en ese propósito, te he escogido a ti
Yo voy a orar en ti, te voy a dar las palabras necesarias. Tienes mi Espíritu Santo y en los momentos necesarios, cuando debas hablar, Él te va a dar las palabras que tú debas decir. Porque somos nosotros los instrumentos del Señor. Estamos en deuda que es impagable con Él. ¿Cómo responderemos a ese llamado? Para todos nosotros debiera ser un privilegio muy grande que el Señor ponga su mirada en nosotros para contribuir en su reino. Yo sí me siento halagado, hermano, que en tantos miles de millones de habitantes en esta tierra, el Señor ponga su mirada en usted precisamente, y le diga: yo quiero que tú me ayudes a lo que yo quiero hacer. Tengo una tarea que cumplir, pero te he escogido a ti para que me ayudes. Muchas veces nosotros nos descalificamos y pensamos que no llenamos los requisitos del Señor. ¿Y sabe qué hacemos? Nos eliminamos y decimos: yo no sirvo para nada, no tengo estudios, estoy grande, estoy viejo, yo creo que el Señor no le soy útil en nada. ¿Sabe qué? Ese es un error muy grande, hermano. Porque las cosas que logramos no las logramos por nuestras capacidades, ni por nuestros estudios, ni por nuestra intelectualidad. Las cosas las logramos porque el Señor las logra a través de nosotros y a través de su Espíritu Santo. Le digo algo: no se descalifique. No se descalifique cuando el Señor le llame, cuando el Señor le hable. Escuche la voz del Señor y dígale sí al Señor en lo que Él quiere hacer y lograr. Fuimos comprados por precio, hermano, y ahora le pertenecemos. Él pagó por lo que nosotros debíamos pagar. Así es de que somos propiedad de Él y deberemos estarle eternamente agradecidos, y somos llamados a servirle incondicionalmente. Pedro está en la casa de Simón Curtidor. Y como todo hombre de Dios, aparta un tiempo para estar orando. Dice la Escritura que él está en la azotea orando. Pero luego le da hambre. Y dice la Escritura, una gran hambre. Yo creo que andaba ayunando, quizás no había desayunado como algunos hoy. Venimos con el puro café. Y tuvo una gran hambre. Y dice que mientras le preparaban algo de comer, entonces le viene una revelación de parte del Señor. Hermano, es muy interesante, pero el Señor necesita de esos momentos de intimidad con Él para poder revelarnos qué es lo que Él quiere hacer. En esos momentos especiales de oración y de comunión con Él, cuando estamos sensibles a su voz, Él necesita de esos momentos de que le busquemos para Él poder revelarnos lo que Él quiere hacer. Esos propósitos que Él quiere lograr, solamente nos los podrá revelar en esos momentos de intimidad y de comunión con Él. Desde luego que Él puede hablarnos a través de la Escritura, a través de circunstancias, a través de otras personas, pero esos momentos son especiales. Yo creo que usted lo ha experimentado. Esos momentos en que estamos concentrados en alabarlo y en glorificarlo, y cuando nosotros le hablamos, Él también habla, hermano. Él es una persona, Él es Dios, y a través de su Espíritu Santo nos habla. Así de que Él está entonces viendo a Pedro y se acerca a él. ¿Y a qué lo llama? Lo va a llamar a que él colabore en el propósito de Dios. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de una visión. De esta misma forma, hermano, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Él tiene un propósito diferente para cada uno de los que estamos aquí. Él tiene un plan que cumplir. Y Él nos está llamando. Yo estoy seguro, hermano, estoy seguro que Dios le ha dicho a usted qué debe de hacer. Y le digo, antes de que termine este mensaje, muchos de ustedes van a llevar en su mente el nombre de una persona que Dios le ha estado insistiendo que esa persona tiene necesidad y que por alguna razón nosotros no hemos atendido ese llamado. Por eso le decía acerca de los propósitos.
qué bueno es que nosotros tengamos propósitos en la vida y que estemos concentrados en ellos, hermano, pero nunca olvide que el mayor de nuestros propósitos debe ser servir al Señor y contribuir con Él en lo que Él quiere hacer. Todo lo demás está bien. Gloria a Dios. Todo lo demás está bien. Sígalo haciendo. Sígase esforzando en su trabajo. Sígase esforzando en su carrera. Siga guiándose hacia esa meta. Pero nunca olvide, hermano, que los propósitos de Dios son más sublimes. Y estamos aquí para contribuir en esos propósitos con Él. Así que el Señor tiene su propósito, salvar a Cornelio. Pero necesita una persona que atienda el llamado. Y cuando usted lee la historia, usted se estará preguntando, ¿qué es eso de que baje un lienzo y que lo baje otra vez y que hay por ahí animales que él los consideraba impuros? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es? ¿Por qué simplemente no decirle lo que tendría que hacer? Hermano, porque hay mucho atrás de esto. Cuando el Señor quiere cumplir sus propósitos, a veces tenemos nosotros muchos prejuicios, muchas formas de pensar y nosotros no atendemos el llamado. Era lo mismo que le pasaba a Pedro. Pedro estaba lleno de prejuicios, hermano, y Dios tenía que tratar con ellos. Por eso la visión. Porque el Señor tenía que revelarle a Pedro que había que hacer un cambio en su vida y en su forma de pensar. Pedro consideraba a unas personas, las consideraba inmundas como muchos de ellos. Consideraban que esas personas no tenían derecho a nada. Las veían como poca cosa. Ni siquiera se juntaban con ellos, no hablaban con ellos. Al contrario, cuando se iban a topar con uno de ellos, se pasaban la acera para no toparlo. Eso era lo que sucedía en ese tiempo con el judaísmo y todos los que no eran judíos. Y Pedro tenía eso muy arraigado en él. Pero el Señor tenía que tratar con esos prejuicios, porque eso es lo que impide que nosotros cumplamos los propósitos de Dios. A veces viene el Señor y nos llama y nosotros decimos como Gedeón, que dijo Gedeón, pero yo pues soy el más chiquito de la familia, ¿yo qué puedo hacer? Soy insignificante, ¿yo cómo puedo contribuir a eso? Y el Señor le dice, ve, no te estoy enviando yo. A veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos insuficientes y que no tenemos la capacidad para hacer lo que Dios pide. Pero hermano, le vuelvo a repetir, no son con base en nuestros recursos y nuestras capacidades que el Señor nos va a usar a pesar de eso, porque sus recursos son ilimitados y sus capacidades son ilimitadas. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que el Señor haya escogido a 12 hombres iletrados y del vulgo, pescadores, entre otras actividades, y con esos 12 trastornó todo el mundo conocido. Y la gente se sorprendía y decía, ¿cómo hablan estos? ¿Cómo es posible que hablen así? Si los conocemos, ¿quiénes son? Hombres iletrados, quizás ignorantes. ¿Cómo es que se paran y pueden dar este tipo de mensajes que llegan al corazón? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos y Dios estaba con ellos. Hermano, usted nunca se detenga. Cuando el Señor le pida que haga algo, nunca se detenga. Usted vaya a lo que el Señor le diga y confíe en que Él está trabajando no solamente en usted, sino en la otra persona. Lo más importante es la obediencia. Lo más importante es atender el llamado del Señor. Así que ahí está Pedro, luchando y deliberando con esta visión. Vosotros sabéis, les dice a las personas, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero él no solamente tenía ese prejuicio, también él era insensible para entender los propósitos de Dios. Dice la Escritura que Pedro estaba perplejo. ¿Qué significaría la visión? No lo entendía hasta ese momento. Baja el lienzo una vez, 2 veces,
3 veces. Pedro no entiende qué está pasando. No entiende qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que hacer cosas que ni siquiera entendemos? Las entendemos a veces. ¿Sabe cuándo? Cuando el Señor ya da el resultado. Oh, dice uno, con razón, dice, el Señor había hecho esto. Cuando pasamos por ciertos procesos, que vamos en el camino y no entendemos por qué estamos pasando esos procesos. Quizás una enfermedad, quizás una problemática familiar, quizás un matrimonio difícil a punto del divorcio, quizás tantas cosas que pasamos y no nos explicamos por qué pasamos esos procesos. Pero cuando vemos que termina Dios de trabajar en ello y vemos el resultado, nosotros decimos, de haber sabido que esto iba a suceder, me hubiera comportado de otra manera durante el proceso. Pero es que no entendía qué era lo que Dios quería hacer. Estaba perplejo y estaba con muchas dudas. ¿Cómo sé que estaba con dudas? Porque en la visión se le dijo, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esto es lo mismo que vivimos y pasamos nosotros, hermano. Luchamos con demasiadas cosas en nuestro interior. Estamos luchando con nuestra carne, estamos luchando con nuestros deseos, estamos luchando con las cosas que nosotros queremos lograr y se nos dificulta muchas veces hacer un espacio para cumplir los propósitos de Dios. Se nos hace muy complicado a veces. Llevamos una vida tan rutinaria, llevamos una vida tan enfocada en ciertas cosas que no queremos movernos de ahí. Y a veces el Señor va y nos mueve el tapete y nos dice, levántate, muévete, te necesito que te enfoques en estas cosas. Puedes tú lograr lo que quieras y el día de mañana que lo logres vas a querer lograr otra cosa y otra cosa. Así nos pasa a los seres humanos. Queremos una casa y cuando la tenemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al poco tiempo queremos una más grande. Y cuando ya el Señor nos da la más grande, pues vemos los mueblecitos y decimos, como es que estos ya no checan con esta residencia que tengo. Entonces ahora vamos a enfocarnos en meter los muebles que necesitamos. Pero ahora hace falta algo más, hace falta un carrito del año afuera en la puerta. Y nos enfocamos en lograrlo. Y así se va nuestra vida muchas veces, cumpliendo nuestros propósitos. Y le digo algo, terminamos no estando satisfechos muchas veces. Pero cuando usted escuche la voz del Señor y usted entienda el propósito por el cual está en este mundo, usted va a encontrar paz en su corazón. Usted va a encontrar satisfacción. Y le quiero volver a insistir, hermano, no está mal que usted anhele estas cosas. Yo también muchas veces las anhelo. El asunto es enfocarnos solo en ellas y descuidar nuestra vida espiritual. Y descuidar para qué fuimos llamados. Hermano, no somos eternos aquí. Somos peregrinos y extranjeros. En otras palabras, estamos de paso aquí, hermano. Nuestros años en los más robustos, 80, y se termina nuestra vida, pero hay una eternidad que vamos a pasar con Cristo, hermano. Qué bello sería llegar ante su presencia y que nos dijera, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a pedir a mi hermano del teclado si puede pasar, por favor. Y me acompaña en estos últimos puntos. Entonces el Señor ve la necesidad de Cornelio y tiene una revelación para Cornelio. Y se le dan instrucciones muy precisas. Déjeme agregar algo. Cuando él tiene esa visión, Cornelio también está orando. Un hombre necesitado orando y un hombre al que va a usar orando. Los dos están orando. Y el Señor le revela a uno que todo lo que está haciendo está bien, pero hay algo más que él debe hacer. Dijo, este hombre te lo va a decir. Vas a llamar a este hombre y este hombre te lo va a decir. Y le da todos los detalles
¿En dónde está? Que una casa cerca del mar, Simón Curtidor, se llama así, envíalo a buscar y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero también el Señor al día siguiente le está revelando a Pedro y le está diciendo, hay algo que quiero hacer y te he escogido a ti para que colabores conmigo. Hay algo que quiero lograr, tengo un propósito, pero necesito que pienses diferente. Necesito que cambies tu manera de pensar. Necesito que comprendas lo que quiero hacer. Y yo muchas veces cuando leía eso me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Pedro dice no? O simplemente dice, se me hace que cené mucho y me cayó mal y por eso soñé así. ¿Qué hubiese pasado si él dice que no? Si Pedro dice no o no lo hace, ¿qué cree usted que hubiera pasado? ¿Sabe qué hubiera hecho el Señor? Va con otro y le va a revelar a ese otro lo que quiere hacer. Porque el Señor no va a detener sus propósitos porque nosotros le digamos que no. El Señor no va a posponer sus propósitos porque nosotros no queramos. ¿Sabe que el Señor va a lograr sus propósitos y va a buscar a otro creyente que esté dispuesto a hacerlo? ¿Qué se le dijo a Saúl? Vas a ser quitado del reino. El Señor ha encontrado otro mejor que tú, porque no obedeciste a lo que el Señor te dijo. Y entonces el Señor lo desechó. ¿Y fue por quién? Por David. Te digo algo, yo no quiero que el Señor me brinque. Yo no quiero que busque a otro. Le digo algo, yo cuando el Señor quiere hacer algo, yo quisiera decirle al Señor, no busques a otro, búscame a mí primero. No seré el mejor, a lo mejor soy el más chafón, pero búscame a mí, yo te voy a obedecer a lo que quieras que haga. Es Él el que logra todo en nuestra vida. Es Él obrando con el necesitado y con aquel que va a llevar la palabra. El Señor va a cumplir sus propósitos. Nosotros hacemos una ínfima parte, hermano, en la ecuación. Una ínfima parte. Solo necesita que vayamos. Solo necesita que dejemos lo que estamos haciendo y le digamos al Señor, voy a apartar un tiempo para hacer algo para ti, para que te glorifique a ti, para que te exalte a ti. Voy a dejar un poquito a un lado todos los propósitos que tengo y voy a hacer algo para que tu nombre sea glorificado, para que tu reino se establezca. Así que la voz es, levántate y ve. Levántate y no dudes. Yo los envié. Y Pedro se levanta. Pedro va lleno de dudas. Sí, va lleno de dudas. Pedro no entiende qué va a suceder, pero él va en obediencia. Él va entendiendo que lo está enviando el Señor. Eso es lo más importante que nosotros debemos llevar cuando vamos a hacer algo. Yo no sé qué va a suceder ni cómo le va a hacer el Señor. Yo voy porque Él me envía. Yo voy porque confío en que Él es el que va a hacer todas las cosas. Y así sucedió. Cuando Pedro llega a la casa, oiga, la casa era algo increíble. Yo no sé si hizo una fiesta, yo no sé si hizo una comida Cornelio. El caso es que Cornelio ya tenía reunidos a sus amigos más íntimos, a su familia. Él ya había traído a todos sus parientes. Y entonces cuando llega Pedro, se sorprende. Ahí está Dios obrando, hermano. Aunque no pueda verlo, Él está obrando. Y mientras él iba, el Señor estaba preparando el escenario para lo que iba a suceder allá. Porque el Señor es el que hace todas las cosas para cumplir su propósito. Y nosotros solamente hacemos una parte. Y dice Cornelio, pues, sucedió un día esto. Y le platica toda la historia. Y entonces cuando está ahí, le está platicando la historia, entonces le cae el 20 a Pedro. Y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No las hace.
El Señor pone su mirada en todas aquellas personas necesitadas que con un corazón sincero vienen a buscarlo, porque les ama como nos ama a nosotros, como nos amó a nosotros, como nos salvó a nosotros. Y el Señor quiere salvar a esas personas. ¿Cuántos de aquí tienen familiares que no son creyentes? Familiares, primos, nietos, abuelos, hijos, esposas, esposos. El Señor los quiere salvar a ellos. No quiere que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Usted es el instrumento que el Señor está llamando. Hermano, pero es que son así, son así. Usted es el instrumento. No se preocupe por eso. Usted vaya y haga la obra del Señor. Deje de confiar en sus recursos, confíe en Él. Él se va a encargar, pero usted vaya, usted cumpla la misión. Cuando llega ahí Pedro, empieza a hablar acerca de Jesús. Pues aquí estamos, dijo Cornelio. Me dijo que tú me ibas a decir lo que teníamos que hacer. Así es de que, pues yo no sé qué vas a decir. Aquí estoy. Y aquí está toda mi familia y mis parientes. Era una fiesta en grande. Y entonces Pedro empieza a hablar acerca del mensaje de Jesucristo. Empieza a hablar de la vida de Jesucristo. Empieza a hablar de la crucifixión. Empieza a hablar de la resurrección. Empieza a hablar de lo que puede hacer en las vidas de las personas necesitadas que le están buscando. Y cuando está haciendo eso, dice la Escritura que el Espíritu Santo se derrama sobre todas aquellas personas. Y aquellas personas fueran llenas del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Hubo una transformación poderosa por uno que estuvo dispuesto a ir, por uno que quiso contribuir con los propósitos de Dios. Nada más era ir. ¿Quién hizo todas las cosas? El Señor. El Señor. A partir de este momento, hermano, el Señor abrió una puerta grande y amplia para los gentiles, los odiados gentiles. Pedro, hoy estamos hablando de él como el primero que va y les predica, y el Señor abre esa puerta. A partir de aquí hubo unos cambios tremendos en la iglesia, porque empezaron a decir, vimos cómo el Espíritu Santo se derramaba como ellos, también como nosotros al principio, y ellos se dieron cuenta que el Señor también los quería salvar a ellos, y por eso estamos usted y yo aquí, por el inicio de esa obra de Pedro y de los apóstoles, de los discípulos. Empezaron a predicar a los gentiles, y usted y yo recibimos el Evangelio de Cristo. También por uno que estuvo dispuesto a obedecer, por uno que estuvo dispuesto a contribuir en los propósitos de Dios. Y quizás usted estará pensando, ¿y qué de mis sueños? ¿Qué de mis anhelos? ¿Qué de mis propósitos? ¿Acaso es malo que me ponga metas en mi vida que no tengan que ver con Jesús o las cosas espirituales? Yo ya lo dije y lo recalco otra vez. No lo es. No es malo. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice que el Señor está a cargo de nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe. Conoce nuestros corazones. Y sabe que es un Padre bueno, que así como nosotros nos esforzamos por darles buenas cosas a nuestros hijos, Él también se esfuerza por darles buenas cosas a sus hijos. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos va a descuidar, no es un Padre malo, no nos va a traer en la miseria, no nos va a traer mendigando. Él es un Padre generoso que nos quiere bendecir, y nos quiere bendecir, y nos quiere bendecir. Él ve por nosotros día y noche. Insisto, aunque usted no lo vea, Él está trabajando en nuestras vidas. Aunque no vea el episodio terminado, Él está trabajando en el trayecto. Él no descansa, Él está obrando, aunque usted no lo pueda ver ni yo. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. Antes que apenas esté nuestra petición, el Señor ya conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y sabe que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Nunca dude de la bondad de Dios, ni de la provisión de Dios, ni del cuidado de Dios. Nunca lo olvide. El hecho de que usted se descuide un poquito de esas cosas para hacer un propósito de Dios, no quiere decir que usted va a perder su vida y que Él no va a poder hacer nada. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pues si vosotros, siendo malos, sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? ¿Cómo va a responder usted al llamado del Señor? ¿Cómo va a responder al propósito de Dios? Esa es la pregunta final. ¿Qué le va a decir al Señor? Porque Él está hablando a su corazón. Y yo dije, durante la predicación usted va a tener en su cabeza uno o varios nombres de personas que necesitan al Señor. El Señor los quiere salvar. Y el Señor le está hablando a usted y le está diciendo, por eso quise que pensaras en ellos, porque tú eres el que va a ir y tú eres el que le va a decir, cumple mi propósito. Puede ser un vecino que tiene una enfermedad terminal y el Señor le está diciendo, yo la quiero sanar, tú ve nada más. Puede ser un matrimonio que está por destruirse y el Señor le está diciendo, tú ve y háblales porque yo quiero restaurar su matrimonio. Pueden tener hijos adictos y el Señor le está diciendo, ve porque yo quiero salvarlos. Pero necesito a personas, a creyentes que estén dispuestos a decir sí a mis propósitos, a los que yo quiero lograr. ¿Quiere ponerse en pie, hermano? Y lo invito a que venga aquí al altar y estemos en la presencia del Señor unos momentos, porque el Señor está trabajando en nuestro corazón y el Señor quiere que nosotros contribuyamos en los propósitos que Él quiere lograr. Y aquí estamos usted y yo, aquí estamos usted y yo, aquí estamos usted y yo. A muchos de los que están aquí el Señor los va a usar, porque el Señor va a hacer un cambio en la vida de personas necesitadas, de personas hambrientas, de personas que le andan buscando. Sí, así va a ser. Aquí estamos usted y yo. No son nuestros recursos, no es nuestra educación, no son nuestros talentos, no es nuestra capacidad, es Él. Es Él el que quiere lograrlo. El Señor está interesado en salvar a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. El Señor está interesado en su matrimonio, en el matrimonio de su vecino. El Señor está interesado en sus hijos. El Señor quiere hacer algo en la vida de ellos, pero necesita de alguien que esté dispuesto a por un momento hacer a un lado sus propósitos para cumplirlos de Él, para escuchar la voz de Él y decirle, Señor, sí, yo quiero, Señor. Déjeme antes de orar por ustedes, yo quiero hacer una invitación. Si está aquí en este lugar y ha escuchado este mensaje, yo le quiero decir a usted, el Señor está interesado en su vida y Él quiere hacer un cambio. Usted quizás se estará preguntando, ¿cómo el Señor podrá solucionar esto? Usted no se imagina lo poderoso que es y cómo Él cambia circunstancias, y su vida está en las manos de Él, y Él puede darle una nueva vida, le puede dar un nuevo matrimonio, le puede dar una nueva familia, si tan solo usted le abre su corazón. Él no va a entrar a fuerzas. Él desea que usted lo reciba en su corazón como Señor y Salvador. Él desea que usted voluntariamente le diga, yo te reconozco como el Hijo de Dios, como el que perdona los pecados, así que yo me arrepiento y te pido perdón por ellos y te recibo como Señor y Salvador. Yo le quiero hacer la invitación. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús en su corazón y hoy lo quiere hacer, quiere dar un paso de obediencia y un paso de fe para permitir a Dios que haga cambios en su vida, levánteme su mano, yo quiero orar por usted. Hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, que le quiere abrir su corazón y le quiera decir, ya luché bastante, ya luché suficiente y no he logrado nada. Yo te necesito.
¿Habrá alguien aquí? ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón? Levánteme su mano. Dios la bendiga. ¿Hay alguien más? Esta jovencita, Dios la bendiga. Dios la bendiga. ¿Hay alguien más? No se vaya como vino. Si usted vino aquí es porque tiene necesidad. Y le digo algo, el Señor la trajo aquí para que tenga un encuentro con Él. No sabe lo maravillosa que va a ser su vida cuando usted le entregue su corazón. No sabe los cambios radicales que vienen, porque estamos en las manos de un Dios poderoso, de un Dios que se levantó de entre los muertos. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien más? Es mi última invitación. ¿Alguien más que quiera abrirle su corazón y recibir a Cristo? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Voy a pedir a los sugieres que me ayuden con la jovencita. Tráigala aquí, pásale, señora, aquí, por favor. Quiero orar por usted. Pásale, mi aquí, por favor. ¿Alguien más antes de hacer mi oración final que quiera invitar a Jesús a su corazón? Este es el inicio. Cuando nosotros le decimos sí a Jesús, es el inicio de una vida maravillosa, pero usted necesita experimentarla. Yo le pudiera platicar todo lo que sucedió en mi vida. Cuando a los 22 años le abrí, de 21 años le abrí mi corazón al Señor. Ha sido la mejor decisión que pude haber tomado, pero usted necesita experimentarla. Si ya experimentó con tantas cosas y no funcionaron, ¿por qué no experimenta a Jesús? ¿Por qué no prueba a Jesús? Y usted se dará cuenta lo que Él puede hacer. ¿Hay alguien más? Mi última invitación. ¿Quiere recibir a Jesús en su corazón?